Hola, qué gusto que nos acompaña. Bienvenido al curso La Historia de la Iglesia. Estamos en esta lección por iniciar ya con la etapa medieval, el periodo medieval. Vamos a orar para que este tiempo sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre para el estudio de este tema, Señor. Guíanos, Padre bendito, como te lo hemos pedido siempre. Y, Señor, tú con amor nos has contestado. Queremos pedirte de una manera muy especial en esta lección que tú nos ayudes en la exposición de este tema, que lo hagamos, Señor, con la actitud correcta, con la actitud que glorifique tu nombre, tomando en consideración que se hablará de temas delicados, Señor. Queremos pedírtelo humildemente. Gracias, Señor. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Vamos con un clic a trasladarnos al set de la Escuela de Desarrollo Cristiano, en donde tenemos una presentación de esta muy significativa parte de la historia de la Iglesia. Estamos hablando de que se trata de un periodo largo, del 476, la caída del Imperio Romano, a 1453. Estamos hablando de la caída de Constantinopla. Prácticamente 1000 años. Imagine cuánto nombre, cuánto evento, cuánto lugar no forma parte de toda esta historia. 10 siglos. Sin embargo, aunque se trata de un periodo largo, prolongado, nos vamos a dar cuenta de que se caracterizó por elementos que se estuvieron repitiendo, fueron constantes a lo largo de todo este tiempo. A pesar de su longitud, casi siempre vemos los mismos factores, vemos la misma tónica, vemos la misma dinámica. ¿Y de qué estamos hablando? Vamos especificando. Este periodo se caracterizó por el poder papal. La palabra poder no la perdamos de vista porque será un término constante a lo largo de esta segunda parte del curso. Se caracterizó por el poder papal ejercido en y desde la Iglesia en Roma. Aunque el Imperio Romano políticamente había caído a raíz de sus pugnas por el poder, a raíz de su decaimiento moral, es que Roma se va debilitando y fue cada vez más débil ante los embates, ante las invasiones de pueblos que vivían alrededor de este territorio. Entonces, ante la caída del imperio, el factor religioso se va constituyendo en el estandarte, es más, en la punta de lanza. ¿Para qué? Para tratar de mantener, y si no, de recuperar el poder que a nivel mundial había tenido. Vamos a detallarlo poco más adelante. Su máxima figura en el ámbito religioso, el Papa, había ya hecho un pronunciamiento que implicaba que su poder era o debía ser reconocido por todas las naciones, reyes y demás emperadores. Aquí cabe el comentario. Recordemos que desde el periodo imperial, gobierno romano y la Iglesia, el cristianismo que se había constituido a partir de Constantino y su edicto, habían hecho un enlace bastante fuerte. Sin embargo, la codependencia en la etapa medieval se mantiene, incluso se fortalece. Y tenemos como ejemplo el papado, el pontificado de Gregorio I. Gregorio I puede ser también conocido como Gregorio el Grande. Comúnmente, cuando una persona era la primera en una dinastía, de manera sinónima se le decía el Grande. Recordemos, por ejemplo, a Constantino. Gregorio Magno, sinónimo también. Del año 590 al 604. Aunque no son muchos años, sus aportes fueron relevantes. De hecho, doctrinalmente, hoy se vive mucho en el catolicismo romano de estos aportes que estamos mencionando.
los detallaremos. Su pontificado se distingue por tener diferentes matices, incluso de carácter político. Vamos leyendo estos 3 incisos que son solamente ejemplo. Se caracteriza su pontificado, su liderazgo, por el envío de misioneros a cristianizar a las naciones europeas. Se escucha bien, pero vea el objetivo, enfocando de manera especial a los visigodos, arrianos de España. Los visigodos eran germanos que habían invadido la península ibérica. Entonces, con el argumento de que al ser arrianos, estos en su momento invasores, el Papa envía misioneros para que se les convierta al auténtico cristianismo. Él estableció así. Porque esto hay que entenderlo. Los arrianos eran, o teológicamente son, contrarios a la deidad de Jesucristo. Lo hemos mencionado hasta el cansancio. Entonces, con el argumento de vamos a cristianizarlos, vamos a decirles con la palabra de Dios de que Jesucristo es Dios, se empieza a enviar misioneros constantemente para poderlos convertir a este cristianismo. Cuando digo a este cristianismo, porque hemos hecho mención que se trataba ya de un cristianismo doctrinalmente, al menos en parte, contaminado. Entonces, ¿cuál era el verdadero interés de esto? Bueno, a ellos, los visigodos, convertirse, dejar al arrianismo para convertirse a la iglesia medieval, a la iglesia papal. Entonces, ¿qué pasa? Que todos ellos se tornarían de manera natural en súbditos al Imperio Romano, que ya no estaba encabezado, aunque sí oficialmente por emperadores, sino en la práctica por un papa. Entonces, vea si no al gobierno romano esto le convenía. Por eso decíamos en una presentación o en algunas presentaciones anteriormente, el imperio, el sector gubernamental vio en el sector religioso la punta de lanza para alcanzar aquel territorio que se había perdido o recuperar poderío en todos los demás sentidos. Fue, inciso B, un defensor de la vida monástica. De hecho, se le conoce como el primer papa que había experimentado de una manera ardua, exhaustiva, la vida en el monasterio. C. Desarrolló doctrinas no bíblicas. Subrayamos no bíblicas al poner en mayúsculas la palabra no, como la adoración a las imágenes o de imágenes, el purgatorio y la transubstanciación. Quisiera solamente como referencia mencionar que el prefijo trans significa, ahora que está de moda este término, significa un cambio de un estado a otro, de una ubicación a otra, de ahí la palabra transporte, de una ubicación a otra, de una situación a otra, de una naturaleza a otra. Entonces, solo como referencia, ¿verdad? Por eso es que tenemos palabras en diferentes campos del conocimiento que empiezan con este prefijo. Avanzamos. Haciendo una aclaración, porque acabamos de decir que este Papa Gregorio el Grande establece doctrinas no bíblicas, como nosotros nos damos la atribución para calificar de esa manera esas enseñanzas promulgadas en su momento por determinado Papa. Vamos a mencionarlo. Cuando mencionemos, hablando de este curso, cuando mencionemos la instauración de una doctrina por parte de la iglesia medieval, estamos hablando de una iglesia encabezada por papas, la iglesia papal, ahí está, dirigida por un papa, especificaremos si se trata de una enseñanza no bíblica. Porque obvio, había enseñanzas que sí tenían un respaldo de la palabra de Dios, otras tantas no. Y cuando es así, hemos de enfatizarlo. Porque, aunque se trata de un curso de historia, la historia de la iglesia se cimenta en gran medida, prácticamente en su totalidad, por situaciones doctrinales. De ahí
que, por ejemplo, estamos hablando de concilios, estamos hablando de cismas. ¿Qué es eso? Situaciones doctrinales en donde se enseña, se ataca, se defiende una determinada enseñanza, una determinada doctrina. La Reforma no podría entenderse solamente como un movimiento social, incluso político, si desprendemos de ese ambiente el aspecto espiritual, teológico, doctrinal. Por eso es que cuando hablamos de historia de la Iglesia, de manera inherente tenemos los términos o los aspectos doctrinales, los que tienen que ver con teología, los que tienen que ver con la Biblia. Cuando mencionemos, seguimos leyendo o volvemos a leer, cuando mencionemos la instauración de una doctrina por parte de la Iglesia medieval, tenemos que especificar si se trata de una enseñanza no bíblica. Entonces, le decía yo, por ejemplo, el Papa X enseñó esto, lo cual no es bíblico. Tenemos que decirlo. Tenemos que mencionar la doctrina, sí, para hablar por qué se caracterizó su papado de los demás. Y puesto que es una doctrina que en su momento puede ser contraria a la enseñanza de la palabra de Dios, tenemos la grande responsabilidad de así hacerlo ver. Sobre todo que este curso, nos estamos enterando, también lo toman nuevos creyentes, creyentes nuevos en la fe. Cuando decimos nuevos, lo decimos en un término de amor, no minimizando ni nada por el estilo. Entonces, por eso creemos la pertinencia de ir puntualizando todo esto. Tenemos que decir, sí, pero esta enseñanza no viene en la palabra de Dios, cuando así sea. Ahora, surge una inquietud, porque nos tomamos la atribución de decir que no viene en la palabra de Dios o no es respaldada determinada enseñanza por la Biblia. Bueno, leemos para explicarlo. Esto a partir del estudio que de dichas doctrinas ya se ha hecho, considerando al menos estos dos fundamentos. Primero, no vamos a dar la misma validez, no se la damos a la tradición que a la validez que tiene la revelación escrita. Esto es la Biblia. La Biblia es la máxima autoridad para la vida de la Iglesia. B. Estudio que se ha hecho de determinada enseñanza a través de una hermenéutica apoyada esencialmente, básicamente, en una metodología que observa la gramática del texto, al texto mismo y a la historia que le rodeó. Entonces, estos son los elementos que a nosotros nos han llevado o nos pueden llevar a decir, esta es una doctrina no bíblica, se enseñó, se promulgó tal día con tal papa, pero no tiene el respaldo de la palabra de Dios, de la Biblia. Principales razones por las que el papado adquiere fuerza. Bien, permítame, creo que puedo ampliar un poco. Sí. La Iglesia se iba constituyendo en un órgano arbitral. Por su carácter moral contaba con un prestigio reconocido aún por parte de los gobernantes, puesto que la Iglesia era la que decía qué es lo correcto y por qué es correcto, qué no es correcto y por qué no es correcto, hablando por ejemplo del no matar, no robar, en fin, la enseñanza explícita en la palabra de nuestro Señor. Ante ese carácter que tenía la Iglesia, un carácter moral, la Iglesia iba adquiriendo prestigio aún por parte de los gobernantes. O sea, a los gobernantes les ayudaba a apoyarse en lo que en su momento dictaba la Iglesia, en lo que en su momento promulgaba la Iglesia. Sigo leyendo para seguir explicándolo. Los gobernantes, en su lucha de poder ante un imperio decadente, cada vez hacían más evidentes estas luchas, la falta de moralidad. Si ya desde antes los emperadores, por quedar al frente del imperio, se mataban, se envenenaban, tanto que podemos corroborar con la historia universal, bueno, cuanto más en un ámbito de anarquía, había un desorden moral en todos ellos que
les restaba autoridad moral, insisto, delante del pueblo. Continúo leyendo. Eso hacía que la gente concediera cada vez más mayor peso moral, incluso legal, a una sentencia eclesiástica. O sea, valía más lo que podía decir un obispo, un papa, que un juez. ¿Por qué? Porque ya todos los órganos del gobierno habían perdido prestigio, habían perdido poder, incluso tenían una reputación por los suelos. Entonces, por eso es que la gente le adjudicaba mayor poder moral a la iglesia. Esto, sabiéndolo el imperio, pues también nos encontramos con que de repente ellos mismos se acataban, hablo de los gobernadores, de los emperadores, a lo que la iglesia podía dictaminar en un momento dado. Con esta inercia, los gobernantes concedían privilegios a la iglesia para poder recibir indulgencias de manera pública. Me he portado mal, tengo mala fama, doy esta aportación a la iglesia y entonces hay un indulto por parte de ella, un perdón por parte del papado, y entonces yo empiezo a quedar una vez más bien delante del pueblo. Recordemos que ante la invasión de otras naciones, la gente común tenía ante sus ojos la posibilidad en su momento, de poder ser gobernados por alguien distinto a un emperador romano. Entonces, por eso los emperadores no querían perder poder más allá de lo que ya habían perdido. Esto, a su vez, fue dándole cada vez mayor poder económico a la iglesia. Es obvio, por eso ahí tenemos ilustrando la idea con unas monedas. La iglesia en la etapa medieval pudo abrir su cuenta, lo estoy diciendo simbólicamente, pudo abrir su cuenta en el banco. Y desde ese momento la cuenta ha estado viva, ha estado vigente. Ahora, esto convino tanto al Estado como a la iglesia. Sí, el imperio había caído y ante un panorama de anarquía, la iglesia le constituía un factor de unidad y de expansión. Obvio, el pueblo romano veía en el Papa una autoridad y al ser esto así, el pueblo tenía cierta cohesión. Una cohesión que de no ser por esta figura religiosa se hubiera tal vez venido todavía más abajo. Con el poder se empieza a centrar, este es un comentario personal, cuando el poder se empieza a centrar en una sola entidad, en este caso la iglesia, la tentación de abusar del poder es casi irresistible. Y la historia da ejemplos de que no se resistió a esa tentación, se abusó de este poder que se fue adquiriendo cada vez más. Porque hemos de decirlo, el periodo papal tuvo una etapa de crecimiento, una etapa de consolidación y también una etapa de decadencia, que no de desaparición, son dos cosas distintas. O sea, se debilitó pero no ha desaparecido. Eso la historia lo avala, obviamente. Un ejemplo de esta situación de abuso la tenemos con el fraude de la donación de Constantino. Ahí tenemos una imagen, ¿verdad?, en la que Constantino le está haciendo una donación por escrito al Papa, pero vamos a detallar de qué se trata. Mucho después de la caída del Imperio Romano, en Europa se puso en circulación un documento con el propósito de demostrar que Constantino, al obispo de Roma en aquel entonces, que fue Silvestre I, año 314-335, Constantino le había dado autoridad suprema sobre todas las provincias europeas del imperio. Esto es falso, obviamente, la iglesia, la historia universal incluso lo declara como tal, pero vea hasta dónde había una ceguera espiritual, moral, en todo este entorno, en todo este ambiente. Y proclamaba así este documento al obispo de Roma como gobernante aún sobre los emperadores. O sea, después de la caída del imperio empieza a circular este rumor de este escrito, y en este escrito la iglesia medieval dice: pues vean cómo desde el mismo Constantino es que nosotros debemos estar al frente de la toma de decisiones. Somos los que debemos aconsejar,
si se hace esto, si se hace aquello. Voy a ser más preciso. Si se invade tal territorio, si se cristianiza, pongo entre comillas, a este otro pueblo, etcétera. O sea, así se fue consolidando con esta farsa el poder papal ante todo el imperio, tanto gobernados como gobernantes. Todos se la creyeron o todos quisieron creérselo. El documento, leo el último párrafo, explicaba que el traslado de la capital de Roma a Constantinopla no se debió a lo que dijimos en una clase anterior, ¿verdad? Que Constantino pasa a la capital del imperio a Constantinopla porque había ya mucho paganismo rodeante a la iglesia, entonces se va a Constantinopla. Bueno, aquí tenemos ya otra versión. El documento explicaba que el traslado fue porque el emperador no permitiría a ningún otro potentado permanecer en Roma como rival del Papa. Otro problema, otra constante que vemos en este periodo de 1000 años es que ante tanta delegación de autoridad para con la iglesia de parte del gobierno, que se empezó un periodo también, todo un periodo de oscuridad intelectual, porque sucede que ante una delegación de autoridad cada vez mayor, las objeciones, las dudas, los cuestionamientos eran hechos todos estos a un lado. Entre más autoridad asumía el papado, pues menos era probable que hubiera objeciones. La condena ante una situación así se fue tornando cada vez en algo más dramático y que se fue oficializando, como lo vamos a ver poco más adelante. No me refiero a esta clase, sino en clases posteriores. Otro ejemplo de esta situación, Enrique IV y el Papa Gregorio VII. Ya estamos hablando de una etapa más adelante, pero bueno, pues es que es obvio, cuántas cosas no pudieron pasar en 10 siglos, ¿no? El emperador Enrique IV convocó un sínodo de obispos alemanes y los indujo a votar por la deposición del Papa, no del papado, sino del Papa en cuestión, en este caso Gregorio VII. Gregorio se venga excomulgándolo, absolviendo a todos los súbditos de Enrique IV de su lealtad hacia este último. Es decir, no se tomaría como pecado de excomunión a quien no le fuera real a Enrique IV. Entonces, en esa condición, Enrique IV estaba en un serio peligro, incluso de muerte. Enrique se vio absolutamente impotente bajo la excomunión papal. Es por eso que en el año 1077, en el mes de enero, el emperador, habiendo puesto a un lado todas las posesiones reales, estoy hablando de la corona, la capa, incluso su calzado, permanece por 3 días de pie ante la puerta del castillo, donde se encontraba el Papa. Esto es en Canosa, al norte de Italia, a fin de humillarse, someterse y recibir perdón. Recibió el perdón, el indulto, la indulgencia por parte de Gregorio VII, sí, y ya con ese perdón, Enrique IV después se venga. O sea, es una historia constante en estos 1000 años de convenio, al mismo tiempo de desacuerdo, al mismo tiempo de conflicto. Nos conviene estar unidos, sí, para recuperar poderío, territorio, prestigio, finanzas. Sí, nos conviene estar cerca, pero obviamente no comulgaban en todas sus ideas, había conflictos, no comulgaban en todas sus formas de proceder, había conflictos y había este escenario frecuentemente. Vaya, el ambiente de la clase, de esta clase es en un ámbito, vaya, estamos en una casa, estamos en un hogar y de ahí, ¿verdad? De repente los sonidos que nos rodean, disculpe usted. Ahora, entremos a la segunda y última parte de este estudio. Nosotros
hace unos momentos decimos, estaremos hablando irremediablemente de papas, para poder distinguir sus pontificados, sus obras, su trascendencia. Irremediablemente tenemos que hablar de lo que promulgaban, de lo que dictaban, de lo que enseñaban. Estamos hablando de doctrinas. Irremediablemente también tenemos que mencionar cuando éstas no eran bíblicas. Ya dijimos que esta no puede ser una constante no puede ser una dinámica tan frecuente, porque nos llevaría mucho tiempo, como si se tratara de un estudio doctrinal, y entonces estaríamos restándole tiempo al aspecto histórico. Solo en esta clase haremos estas dos partes, en la que tocaremos el punto doctrinal, insistiendo. Hay gente nueva en el Evangelio que está tomando estos cursos. Entonces, sirva esta clase como ejemplo para las demás de que consideramos con los elementos para poder decir no es bíblico. Ya, si en su momento usted necesitara de una explicación más exhaustiva sobre el por qué decimos que no lo es, con gusto y en los canales permitidos lo haremos. Cuando decimos canales permitidos, pues me refiero de una manera más directa, vía telefónica, correo. Hay tantos recursos para ya hacerlo así, pero no le vamos a ir ya restando tiempo al aspecto histórico para explayarnos tanto en la doctrina, aunque nos gustaría, pero insisto, sirva esta clase para pueda usted considerar la autoridad que la Biblia nos da para poder nosotros decir, y esta doctrina no fue bíblica. Dios santo. Bueno, pues decíamos de Gregorio I, el culto a las imágenes, el purgatorio y la transubstanciación. Hablemos de las tres. Culto, adoración a las imágenes. Tenemos ahí, ¿verdad?, una veladora, si no estoy mal, con San Judas Tadeo, pero de la imagen que quisiera yo hacer énfasis es de la que tenemos a nuestra izquierda, y estamos hablando de la que hace referencia al apóstol Pedro. Mire, tenemos ahí sus dos pies, su pie derecho adelante del izquierdo, lo cual lo hace más al alcance de la gente. Y vea usted cómo está ya de desgastada esta parte de la imagen. En el pie izquierdo, el que queda a nuestra derecha, vemos los dedos bien formados, bien delimitados, pero en el pie derecho vemos un total desgaste debido a la constante fricción de las manos de los feligreses al pasar cerca de ella. Conocemos el movimiento, ahora tocan y luego la frente. Ahora entenderá por qué hablábamos de la persignada en clases anteriores. Bueno. Ahora, aquí estamos hablando de adoración. El Papa como tal así lo estableció, pero bueno, ahora en defensa de esta situación, apologetas del catolicismo romano, como el señor Rafael Díaz, el señor del Toro, por mencionar a los más reconocidos, al menos en redes sociales, ellos tratan de debatir, de defender esta situación, esta situación doctrinal, diciendo que no se trata de adoración, sino de veneración. Bueno, vamos a explicar. Etimológicamente hablando, los dos términos son distintos. En eso estamos de acuerdo. Aquí el asunto que nos lleva a preguntar es esto. O nos lleva a esta pregunta, perdón. La pregunta es esta. ¿Cómo distinguimos nosotros? ¿Cómo podemos distinguir objetivamente la diferencia entre ambas, entre adoración y entre veneración? En la naturaleza humana, en la mente y el corazón, ¿qué tan viable es que de una manera objetiva podamos distinguir cuándo es adoración y cuándo es veneración? Cuando decimos una distinción objetiva es la Biblia
habla, especifica. Cuando hagas esto, será veneración, cuando hagas esto, será adoración. La Biblia lo especifica, lo delimita ante la imposibilidad en la naturaleza humana de poderlo distinguir. Ante ese tremendo peligro, Dios, ¿qué hace? Prohibirnos la elaboración, la manufactura de imágenes. Éxodo 24. Éxodo 20, versículo 4. Ante esta imposibilidad, Dios prohíbe la elaboración de imágenes. Bien, vamos a tratar de explicarlo de una manera más práctica. Tengo aquí en mis manos una fotografía, no es de buena calidad, de mi padre. Con gozo confío, está en la presencia del Señor. Imagine usted que, bien, parece que podemos hacerlo sin protección. Tenemos aquí, en el auto, en el asiento del copiloto, con un alfiler, un seguro, fijo la imagen de mi papá. En el asiento de mi derecha, arranco y emprendo mi viaje a través del auto. En algún semáforo, un conocido me saluda y me dice, ¿qué hace ahí la foto de tu papá? Y yo le digo, es que siempre la traigo conmigo al momento de tomar el auto para que me proteja en mi viaje, para que me proteja en mi camino. Imagine lo que esta persona puede pensar de mí. Bien. Eso es justamente lo que en su momento se establece en la relación de una persona para con una imagen religiosa. Definitivamente sí. ¿Y es un acto de adoración? Bueno, en el ejemplo que estoy dando yo con mi padre, tal vez no. Pero si en mi auto la imagen, ¿verdad?, está colgante del espejo retrovisor, y yo digo, es para que me proteja, le estoy atribuyendo algo que solo puedo esperar, incluso solo desear de Dios, quien me creó y tiene el poder suficiente y el amor infinito para conmigo, para cuidarme en cada paso que doy. Entonces, vea, por eso le digo que la línea divisoria entre venerar y adorar es bastante borrosa. Ahora imagine, vamos a tratar de explicar la contradicción de todo esto. Imagine que el día 12 de febrero, su cumpleaños. El 12 de febrero me ve usted caminando por las calles de esta colonia en donde tiene usted su casa, ¿verdad? Y voy con la fotografía. Y un vecino me encuentra y me dice, vecino, ¿qué anda usted haciendo por acá? Ah, es la foto de su papá. Y le digo, sí, es que, ¿sabe qué? Hoy es su cumpleaños. Estamos hablando de que cada santo tiene un día especial en el calendario, ¿no es cierto? Entonces yo digo, es el día de su cumpleaños y estoy pues tratando de darle el honor que él merece, paseándolo. Es más, discúlpeme, me voy a pasar de ese lado de la calle porque aquí está pegando mucho el sol. Y a ti, ¿verdad, papá, que el sol te molestaba mucho? Buscaba siempre estar en la sombra. Con permiso, vecino. A esa altura el vecino, si me estima, no va a reportarme, ¿verdad?, para que me internen en una clínica que me pueda ayudar con mi forma de pensar. Pero vea, estoy tratando de ser lo más gráfico posible, al mismo tiempo lo más respetuoso posible, para que veamos todos nosotros la magnitud de esta doctrina, con todo y que le quiera uno dar un matiz distinto. Es que no es adoración, es veneración. Hablemos otra vez de esto. No es adoración, es solamente veneración. Rumbo a casa, ya casi para llegar, me encuentra otro vecino y me dice, ¿y esa foto?
Cuando el vecino me dice foto, está diciéndome que reconoce o que se está reconociendo que esta es una foto, mejor dicho, es un papel. Y entonces yo le digo, es de mi papá. No me estoy ofendiendo de que diga a alguien, yo no me voy a ofender de que usted me diga, Gerardo, lo que tienes en tus manos es papel. No me voy a ofender, porque lo entiendo perfectamente. Ahora, usted dígale a alguien que tiene imágenes, es yeso, es que es madera, y verá cómo le va. Bueno, puede ser que le vaya bien, depende de la persona a quien se lo diga a usted. Pero terminemos con este punto. Si yo estoy reconociendo que solamente es materia, y por ende solo lo venero porque es un elemento material que me lleva a recordar un elemento espiritual, entonces estoy distinguiendo perfectamente que hay un elemento espiritual y un elemento material. ¿Por qué entonces tendría yo que ir a un templo para que lo mojaran, dándole una condición más allá, dándole supuestamente una condición más allá de lo material, si yo tengo claro y aceptado en mi mente y en mi corazón que es solamente una materia, es solamente una representatividad? ¿Por qué veo la necesidad de otro elemento, por cierto, de otro elemento netamente físico, agua, para entonces yo darle un valor más allá de lo material? Entonces, esto en cuanto a la adoración o, si quieren decirlo, veneración a las imágenes. ¿Qué acerca del purgatorio? Traté, créamelo, de encontrar una imagen que no fuera tan, digamos, incómoda, tan ofensiva. El catolicismo se apoya en citas, no he dicho bíblicas, en citas como la del segundo libro de los Macabeos. Siendo precisos, capítulo 12, versículo 42. Ahí estamos hablando, es un acontecimiento en donde tenemos a Judas Macabeo. Judas Macabeo era un caudillo al frente del pueblo de Israel que trató, de hecho estuvo al frente de una revuelta en contra de los, a ver si lo puedo decir bien a la primera, de los Seleucidas, en contra de ellos. Bueno, un combate en donde hubo muchos muertos en ambas partes, en ambos pueblos, en ambos bandos, dijeran. Entonces, es en esta cita que Judas Macabeo dice, hagamos oración para nuestros compañeros, nuestros amigos combatientes que han muerto. Si ellos murieron es porque seguramente su caminar no era tan aceptable ante los ojos de Dios. Sin embargo, oremos por ellos, para su salvación. De esta manera, el catolicismo romano tiene un argumento, dicen ellos, ¿verdad?, para establecer que hay posibilidades u oportunidades después de la muerte para un estado salvífico. La Biblia no lo enseña así, pero en la iglesia medieval surge esta enseñanza. Bueno, con Gregorio I, de una manera no oficial, pero pues ya estaba la semilla plantada. En el mejor de los casos, porque sucede, seamos objetivos, los apologetas católicos admiten que este libro es un libro apócrifo. Es decir, no con la misma autoridad que los libros canónicos. Lo reconocen, en el mejor de los casos. Pero hay un argumento con el que tratan de chisparse de esta red. Proponen que en este pasaje se muestra entonces cómo en el judaísmo existía la creencia de un lugar para purgar faltas después de la muerte. Si en el judaísmo, el pueblo de Dios, se creía esto, luego entonces es que existe. No. Lamento decir que ese no es un argumento completo, sustentable, y lo explico de esta forma.
Cuando hablamos de los macabeos, tengamos en cuenta que estamos hablando también de un periodo de silencio, 400 años de silencio, 400 años en los que el Señor dijo, no más profetas. Se rompe ese silencio con el profeta Juan el Bautista, pero él dice, no más profetas, mucha necedad, mucha infidelidad por parte de mi pueblo, y se establece un periodo de 400 años, imagínense cuánto tiempo, sin escuchar la reprensión de nuestro Señor. Lo digo así porque pues la reprensión del Señor al final de cuentas es un acto de amor para con nosotros. En fin, entonces es durante este tiempo que en Israel se van germinando, se van erigiendo, se van levantando, se van creando, incluso se van fortaleciendo sectas. Por eso es que, por ejemplo, de los saduceos no escuchamos en el Antiguo Testamento y de repente ya aparecen como gente ya de mucho tiempo conocida en el Nuevo Testamento. Entonces voy leyendo. Del periodo de silencio, dice, una situación que entre otras condiciones propició el surgimiento de algunas sectas en el judaísmo. Y ahí está lo que habíamos explicado, ¿no? Los saduceos, que eran teólogos, o sea, estudiaban, pero ¿qué? Negaban la resurrección del cuerpo. Y en esa negatividad de la resurrección del cuerpo, ante esa negación, quiero decir, se acercan a nuestro Señor Jesucristo y tratan de hacer ver con Él y la gente que le rodeaba lo ilógico, incluso entre otras sectas religiosas, tratan de hacer ver lo ilógico de la resurrección de los muertos con una situación hipotética. Y, ¿qué pasa? Le dicen, con una mujer que tuvo 7 maridos y los 7 mueren. ¿De quién va a ser esposa en la resurrección? Tratando de ridiculizar, insisto, la enseñanza de la resurrección de los muertos, y nuestro Señor Jesucristo se los calla y les dice, erráis ignorando las Escrituras, porque en la resurrección no va a haber una continuidad de la vida conyugal que la hay en esta vida, en esta existencia. Será como con los ángeles. Entonces, no decir, o mejor dicho, decir que había una teología, una enseñanza, una práctica judía, necesariamente, esto significa que era algo avalado, bien entendido por parte de las Escrituras. Otro pasaje que se emplea para tratar de darle argumento a la existencia del purgatorio, la encuentran ellos en Mateo 5 del 23 al 26. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hasta ese entonces. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hemos subrayado cárcel porque en el catolicismo romano dicen la cárcel está representando, está hablando del purgatorio y que vas a estar ahí, en negritas dice hasta que pagues, no vas a salir de ahí hasta que pagues. Bueno, primer punto, y para empezar, la doctrina del purgatorio, tal como ellos lo establecen, es que alguien más, a través de rituales, a través de rezos, van a permitir que esa alma salga. El alma en el purgatorio por sí misma no lo puede hacer, sino ese lugar ya estaría vacío, quiero creerlo, ¿no? Entonces, vea cómo está caprichosamente torciéndose una enseñanza bíblica. Además, aquí se está mencionando una condición muy particular, un conflicto entre dos personas que generarían un acto de hipocresía en una de ellas si va a la presencia del Padre como si nada estuviera pasando en su vida. Es una situación muy particular. No está hablando de la condición pecaminosa, universal, general, es decir, por la que todos estamos pasando serios problemas. Entonces, no es una hermenéutica consistente la que se está utilizando en este pasaje para decir, es que aquí se habla del purgatorio. Otro pasaje, que citan,
Primera a los Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces están aquí hablándole a usted de que se puede ser salvo pasando por el fuego, porque dicen, voy a ampliarlo un poco más, no tanto, aquí con la manito, con el cursor voy a ir señalando, con la manita, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bueno, y entonces si usted ha olvidado las reglas básicas de hermenéutica, que es, vamos a leer un texto en su contexto, pues puede decir, entonces me han estado engañando. Sí existe el purgatorio. Mire, vamos a ver el contexto inmediato. ¿Para qué vamos más lejos? Con el contexto inmediato. La obra, quiero checar si se ve, vamos a ampliarle un poco. Le voy a ampliar un poco el texto, aunque lo voy a tener que estar moviendo. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Deme un segundo, vamos a reducirla. Tengo la confianza de que sí se está leyendo bien. Ok, para no moverle a usted el texto. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Cambia radicalmente la situación. Hemos puesto en negritas para subrayar el concepto de la obra, es decir, lo que usted y yo hacemos para Cristo a partir de que somos salvos, como una expresión de amor y gratitud por su salvación. La obra de cada uno, dice en el versículo 13, por el fuego será revelada. ¿Qué es lo que va a pasar por el fuego? ¿Yo o la obra? ¿La obra o yo? El versículo dice, la obra es la que va a ser analizada. La obra de cada uno por el fuego será revelada. La obra de cada uno, el fuego la probará. Versículo 13. Versículo 14, enfatiza otra vez la obra. Y en el 15 dice, la obra se quemare. ¿Qué es lo que se va a quemar? La obra en sí, si no fue realizada para la honra y gloria de Dios, si no fue realizada con un amor sincero, como revela 1 Corintios capítulo 13, etc. La obra es la que se quema. ¿Qué acerca de la persona? Dice, aquí ya señalándolo, no en negritas, sino subrayando, él sufrirá pérdida por fuego. ¿Qué pierde? Su obra, la que creyó que serviría para alabar a Dios, se ha perdido por fuego. ¿Qué es lo que se pierde? ¿El alma en un purgatorio? No, la validez de esa obra por fuego, porque por fuego fue probada. Bien, vámonos un poquito más rápido. Hablemos ahora, me regreso tantito. Sigamos hablando del purgatorio, para cerrar con candado este asunto. Usted no va a encontrar en la Biblia instrucción precisa, mucho menos detallada, sobre lo que usted tiene que hacer para sacar del purgatorio un alma. No la hay. La enseñanza por parte de este sector del cristianismo es reza, pero no hay precisión. Es decir, no hay en el catecismo, que es la enseñanza oficial, instrucciones precisas sobre esto. Se habla de rezar, pero ¿cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? Queda, perdóneme la expresión, al gusto del cliente. Lo digo para que se entienda el concepto. Le voy a leer. Entramos a propósito, ¿verdad?, a la internet para decir, bueno, si yo quiero orar o rezar por alguien que sospecho está en el purgatorio, porque eso sí, es una sospecha, exactamente cómo debo orar. Y le voy a decir algunas de las guías que encontré al consultar. Oración de Santa Gertrudis, por las almas del purgatorio. Otra, ¿qué día se reza por las almas del purgatorio? Otra, ¿sabías que puedes
sacar un alma del purgatorio cada día. Otra, para sacar 1000 almas del purgatorio. Otro, rescata un alma del purgatorio por día en Cuaresma. Otro, cómo sacar un alma del purgatorio para siempre. Esta me llamó la atención, para siempre. O sea, es que puedo rezar, sacarlo y de todas formas después esta alma regresar. Yo ya no sé. Pero ante la falta de precisión, claridad de una enseñanza, pues debemos cuestionar en nuestro corazón qué tan bíblica es, y mejor aún, acudir a la Biblia para darnos cuenta con exactitud, como en este caso, de que no lo es, no es bíblica. De la transubstanciación. Esta es una cita de parte del fundador del Opus Dei, y si analizamos en qué consiste esto, bueno, pues ya nos dará un filtro para entender un poco más esta declaración. En su momento, tal vez en la etapa de la iglesia contemporánea pudiéramos hablar, no estoy seguro, pero vamos a leer esta frase. Dice, si se le quita la transubstanciación a la misa, esta palabra es de una importancia capital, porque al suprimirla se omite la presencia real, en este caso diremos de Cristo, y deja, por tanto, de haber víctima. No pierda de vista esta palabra. No dejes de emplear esa palabra. Transubstanciación. Los niños no la entenderán y tú tampoco, pero no importa. Empléala. No solo molesta a los nuevos herejes, al que molesta mucho más es al demonio. San José María escriba de Balaguer, que no estoy mal en la pronunciación del lugar. Entonces, estamos tratando de resumir el postulado, pero vayámonos a la Biblia. Hebreos 9:24 al 26 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, no entró Cristo ahí. El santuario hecho de mano es figura del verdadero. Ahí no entró Cristo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Estamos hablando de Cristo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, o sea, por encima de cualquier data, cualquier día que podamos delimitar o establecer, por encima de todo esto, dice la palabra de Dios, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Aquí se habla de la perfección del sacrificio de Cristo, por lo cual no tiene que repetirse, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto, tan perfecto que si usted aún no ha reconocido en ese sacrificio el único camino que el Padre ha provisto para que usted sea salvo, usted no es salvo. Entonces la invitación es entender que el sacrificio en el Calvario fue suficiente. La resurrección lo avala para nosotros hoy poder, aceptando ese regalo de vida eterna, declararnos, considerarnos con gozo y con fe que somos hijos de Dios. No hay necesidad de repetir el sacrificio. Y ojo, no lo mencionan de manera simbólica. Aquí lo dice. Es una presencia real de la víctima. De esta manera concluimos, hermano. Muchísimas gracias por su tiempo, por habernos acompañado. Que el Señor le bendiga muy, muy ricamente. Oramos y de esa forma terminamos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Sigue, Señor, instruyéndonos, sigue, Señor, bendiciendo nuestra vida con todo aquello que tú quieres que conozcamos, reconozcamos o recordemos para estar cada vez mejor preparados y de esa manera también cada vez servirte mejor. Te amamos con todo nuestro ser, Señor. Bendito seas. En Cristo Jesús. Amén.